Señor, una vez más nos acercamos a ti y esta vez para pedirte tu ayuda. Encomendamos este tiempo, Señor, para poder predicar tu palabra. Ruego, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder recibirla, poder entenderla, poder digerirla y también poder llevarla a la práctica. Ruego, Señor, que me ayudes a mí, un hombre pecador, limitado como cualquier otro, como siempre te digo, Señor, para poder predicar tu palabra santa y gloriosa. Señor, ayúdame a honrar y respetar a mis hermanos y su tiempo, Señor, tiempo que han dedicado para venir a escuchar única y exclusivamente tu palabra, no mis historias ni mis experiencias. Señor, que la iglesia completa podamos valorar la predicación única y exclusivamente de tu palabra y anhelarla como algo natural, algo vital para nuestro crecimiento, Señor. Ruego, Señor, que nos ayudes ahora en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien sabemos todos, estamos predicando expositivamente la epístola de Pedro, la primera carta de Pedro. Hasta el momento hemos predicado los 12 primeros versículos, donde habíamos visto una doxología, una alabanza divina. Hoy estaremos predicando los versículos 13, del 13 al 16 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Para poder meternos en este tema, se han desarrollado tres puntos sobre los cuales estaremos basando la predicación en esta mañana, que será expuesto allí en pantalla para que nos sea más fácil entender la predicación y podamos tener un hilo conductor de lo que este texto habla y de lo que estaremos predicando. La predicación está titulada Un llamado a la santidad. El primer punto que veremos es en el versículo 13, poner en acción vuestra mente y sed sobrios. El segundo punto, vivir como hijos obedientes. El tercer punto, sed santos como el Señor es santo. Después de haber visto los 12 primeros versículos, donde se nos enseñaba que el Señor nos había elegido para salvación y que tiene una herencia preparada para nosotros en el reino de los cielos, que debemos mantenernos firmes y confiar plenamente en que el Señor vendrá por nosotros y que debemos permanecer firmes en la fe, sabiendo que durante el tiempo que estemos en la tierra tendremos aflicciones, pero que serán temporales, y esto un día, hermanos, un día terminará. Y que en su presencia tendremos gozo, paz, y ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas, estas en las que vivimos ahora, habrán pasado, habrán terminado. En los versículos de este capítulo 1, que veremos hoy y en los próximos domingos, nos enseñará cómo debemos vivir mientras ese glorioso día en el que por fin estaremos junto a nuestro Salvador llega. Qué precioso saber que el Señor nos instruye por medio de su palabra cómo vivir mientras ese precioso día llega. Si veis, vamos a pasar a leer estos versículos del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Si veis, el versículo 13 empieza diciendo, por tanto. Este por tanto es como si estuviera diciendo cómo debe ser nuestro comportamiento como respuesta a todo lo que anteriormente se ha mencionado, hemos leído durante los 12 primeros versículos. Es como si estuviera diciendo el Señor te he rescatado, el Señor ha hecho todo esto por vosotros, por tanto, vuestro comportamiento debe ser el siguiente. Esta forma de empezar, este versículo nos abre una lista de las maneras de cómo debemos comportarnos hasta que ese precioso día llegue. Si me ayudas y me acompañas a mirarlo, queridos hermanos y personas que nos visitáis, veamos juntos esa lista. Brevemente, en el versículo 13 nos enseña cómo debemos comportarnos con sobriedad. En el versículo 14 con obediencia y en santidad. El versículo 17 nos habla de que debemos permanecer en oración y así sucesivamente hasta el final de este capítulo. Nos da una lista de cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos esperar hasta que Jesús venga por segunda vez. Así que el apóstol Pedro hace un llamado a poner esta acción en nuestra manera de pensar, usando una metáfora que todos los cristianos del primer siglo podían entender. Si veis el versículo, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Usa una metáfora que a lo mejor alguno de nosotros está pensando que los lomos es la espalda y que debemos apretarnos la espalda, porque hoy en día le llamamos lomos a la espalda, pero antiguamente se usaba esta metáfora para enseñar lo siguiente. Las personas en el primer siglo, queridos hermanos, vestían con túnicas largas y tenían que caminar durante una larga distancia o trabajar durante muchas horas. Y cuando ellos empezaban a caminar o cuando empezaban a trabajar, lo que hacían es que se recogían los bordes largos de su vestimenta, los doblaban y los metían por debajo de sus cinturones y se apretaban los lomos, o sea, se apretaban el cinturón para que no les estorbe. Incluso los guerreros o los que salían a la guerra se apretaban las vestiduras de tal forma que no les estorbaran los largos flecos de sus vestiduras a la hora de pelear o defender a alguien. Entonces Pedro le está diciendo a todos esos cristianos y nos dice a nosotros también que nada estorbe vuestra mente cuando la pongáis a actuar. O sea, que nada estorbe nuestra mente cuando de pensar en el reino de los cielos se trate. Que nada estorbe nuestra mente cuando de buscar la voluntad de Dios se nos demande. Que nada estorbe nuestra mente cuando de predicar el evangelio se requiere. Porque todo esto es una lucha, un trabajo y un largo camino diario en nuestras vidas. Por eso debemos ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento para poder llevar a cabo esta predicación del evangelio, esta vida de piedad para y por nuestro Señor. Que nada os estorbe cuando se trate de pensar en las cosas que Dios ha hecho por vosotros. Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo hemos podido ver en los 12 primeros versículos. Pero por si fuera poco, incluso el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1, dice lo siguiente, Salmo 103, versículo 1. Precioso evangelio que debería ser
un lema que deberíamos tenerlo todo grabado y de hecho muchas veces recitarlo a diario. Leámoslo juntos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es como debemos meditar diariamente, queridos hermanos, durante nuestra peregrinación en este mundo, durante el tiempo que esperamos mientras venga el Señor. Queridos hermanos, no sé si en algún momento os ha pasado que se presenta a vuestras vidas un problema mayor que los que habéis vivido anteriormente. De hecho, con unos hermanos decía como que nos sentimos como si estuviéramos en otro nivel, o desbloqueado otro nivel de dificultad, otras pruebas, y esto es cierto. Esto nos pasa a todos los cristianos. Se presentan problemas a nuestras vidas y el Señor nos ayuda y es como si nos preparara para unas dificultades o problemas mayores. Pero qué precioso es llegar, fijaos lo que digo, qué precioso es llegar a una preocupación, un problema mayor, sabiendo que aquel que nos ayudó en los problemas pasados nos va a ayudar también en los presentes. Qué precioso es esto. Así que todos deberíamos meditar en estas cosas, porque todas estas cosas nos ayudarían a actuar, como dice este versículo 13, sobriamente, o sea, con dominio propio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Esta es la primera forma con la que el Señor nos insta, nos manda a comportarnos durante nuestra vida en este mundo. Todo cristiano debe comportarse con moderación y libre de excesos. Esto es sobriedad, hermanos. Los excesos son malos. Todos debemos comportarnos con moderación y libre de excesos, de cualquier tipo. Todo cristiano debe tener la mente clara, el juicio sano, para estar listos para el regreso de nuestro Señor. Todos debemos actuar con sobriedad en cualquier área de nuestra vida, la que sea, trabajo, estudio, matrimonio, en cualquier área, queridos hermanos. No podemos estar por ahí creyendo que como Dios nos ha rescatado, nos ha limpiado y como somos salvos, tenemos el pretexto para andar viviendo como vivíamos antes de ser rescatados por Él. Borracheras, orgías, en vicios, en adicciones, entre otras tantas. Que el Señor nos haya rescatado no significa que tenemos ahora carta blanca para hacer lo que queramos, sino que la respuesta natural de todo cristiano que ha sido rescatado es esta, primera, no única, sino primera, vivir una vida con sobriedad. Lo que debemos entender, hermanos y personas que nos visitáis, es que la respuesta natural, no forzada, natural de un hijo de Dios es que vive sobriamente porque ha entendido que Dios, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que recibe el cristiano en 2 de Timoteo 1, 7. Esto recibe el cristiano a la hora de haber nacido de nuevo. No es algo forzado, no es algo que diariamente nos tengamos que mentalizar, sino que la palabra del Señor nos enseña que se nos ha equipado con un espíritu no de cobardía,
sino de poder para permanecer sobriamente, de amor para recordar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas y de dominio propio para resistir a cualquier tentación, cualquier exceso. Ninguno de nosotros como cristianos puede decir, no puedo quitarme este exceso, no puedo, es más fuerte que yo. No, queridos hermanos, porque es más fuerte el que vive en ti que el que está en el mundo. No puedo quitarme cualquier exceso porque soy débil. No, porque el Señor te ha dado un espíritu de poder. No, porque todos al haber nacido de nuevos hemos recibido el Espíritu Santo y Él nos ayuda a tener dominio propio, queridos hermanos. Por esta razón, todo cristiano debe comportarse sobriamente en cualquier situación que se encuentre, recordando que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Repito, todo cristiano debe comportarse sobriamente en cualquier situación. ¿Solo en la iglesia? No. ¿Solo en el trabajo? No. En cualquier situación en la que se encuentre, recordando que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todos sabemos y entendemos perfectamente que los excesos de cualquier tipo son malos, ¿cierto? Pero hay unos excesos que no son nada malos. Esos excesos son los que deberíamos procurar diariamente, porque procurar esos excesos nos ayudarían a reducir los excesos malos, pecaminosos en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos excesos? Amar más de lo que amo actualmente a nuestro Señor. De santificarnos más de lo que ya estamos santificados. De leer más la palabra del Señor de lo que ya hacemos. Esos excesos no son malos. De orar más con calidad, con efectividad, no de tiempo, de horas, sino con sensatez, con reflexión, con entendimiento. Esos excesos no son malos, son súper buenos. Esos son los excesos que debemos practicar más a menudo en nuestras vidas, en nuestro tiempo de intimidad, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Estos excesos, hermanos, nos ayudarán a hacer lo que dice este versículo 13. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Solo permanecer en santidad, solo permanecer en oración, solo permanecer en la lectura diaria de la palabra del Señor nos ayudará a esperar pacientemente y con esperanza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que se manifestará cuando Él venga. Otra traducción de este mismo versículo 13 dice lo siguiente, que nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Estamos en el versículo 13. Lo cito de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¡Qué precioso! Esa invitación de poner toda nuestra esperanza en la salvación. ¿No somos salvos? Sí, pero en la salvación completa que recibiremos cuando Jesús venga, porque cuando Jesús venga seremos salvos de sufrimientos, de aflicciones, de tentaciones y de dolores y de tristezas y enfermedades que actualmente vivimos. Qué precioso y glorioso día nos espera y aguardamos con esperanza. Qué hermosa frase de este versículo y a la vez una hermosa promesa. Parafraseando, quiere decir lo siguiente: hermanos, pongan toda su esperanza en que un día el Señor los salvará por completo de este mundo. Y esto ocurrirá cuando Él se revele al mundo nuevamente. Así que vuestro comportamiento y resistencia a los excesos no es en vano. No es en vano que tú diariamente te levantes pensando en vivir un día para el Señor.
No es en vano que tú digas no al pecado. No es en vano que desees guardarte y vivir en santidad. No, no es en vano. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, leo desde la traducción viviente, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Y pone su firma. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Queridos hermanos, Él está poniendo su firma en que un día va a venir por nosotros. Por eso nuestro comportamiento debe ser con sobriedad mientras ese glorioso, precioso y esperado día llega. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el acontecimiento más glorioso, más poderoso, el más esperado por todos los creyentes, por todo lo que ese acto significa cuando Él venga y por todo lo que ocurrirá después de que Él venga. Los que habéis tenido la oportunidad de haber leído ese libro muchas veces tan difícil de entender como es el Apocalipsis y haberlo estudiado, seguramente habéis podido disfrutar y saborear no del morbo de lo que ocurrirá en el futuro, sino que habéis podido disfrutar, saborear el tan anhelado consuelo que presenta ese libro a todos los cristianos. Ese tan anhelado consuelo que todos recibiremos por haber esperado pacientemente y haber vivido con sobriedad por Él y para el Señor. El apóstol Pedro continúa diciendo en el versículo 14 que esos cristianos que viven sobriamente también deben vivir como hijos obedientes. Y ese es nuestro segundo punto, vivir como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vemos como el apóstol Pedro es muy claro diciendo, nuestra nueva forma de vivir debe ser como hijos obedientes, porque esto es una respuesta de ser nuevas criaturas, de ser adoptados por Él. El carácter básico, hermanos, de un creyente es la obediencia a Dios. Mientras que el carácter básico de un incrédulo es la desobediencia. Juan 3:20 lo dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas al que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo creyente responde naturalmente en obediencia a aquel al cual antes era rebelde. Un hijo obediente es aquel que tiene en consideración los consejos de sus padres, de sus tutores, de las autoridades en este mundo, y es diligente a la hora de poner en acción lo que aprendió o los consejos que le dieron. Esto es un hijo obediente. Y al igual que todos los cristianos debemos poner en acción la obediencia, simple y llanamente, porque tú y yo somos hijos de Dios. Y además de esto, debemos obedecer diligentemente los mandamientos y la palabra del Señor. Hermanos, la obediencia de un cristiano no es algo difícil, no es algo que cueste, no es una carga pesada sobre nosotros. Es algo que deberíamos hacer con pasión, con diligencia, con amor, porque toda la palabra del Señor y sus mandamientos
salen de la boca de un hombre, de un Dios, misericordioso y que solamente desea lo mejor para nosotros. Si vemos la palabra del Señor como un libro de prohibiciones, que lo único que quiere es que tú y yo vivamos en este mundo amargados, tristes y flagelándonos día a día, es que no hemos entendido la palabra del Señor. Pero si la vemos desde la perspectiva de un padre que ha dado a su hijo para que tú y yo seamos salvos y por medio de ese sacrificio tú y yo seamos adoptados, entonces entenderemos la palabra del Señor desde otra perspectiva. Romanos 8:15 dice lo siguiente: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese es el espíritu de adopción que nosotros hemos recibido. El Espíritu Santo en nosotros nos ha hecho hijos de Dios. Y por esta razón tenemos una intimidad constante, diaria, sin fin, sin reservas, con nuestro Padre Celestial. Hermanos, antes de ser obedientes, éramos desobedientes y no éramos hijos de Dios. Por esta razón, hacíamos lo que queríamos, cuando queríamos y como queríamos, y a la hora que queríamos, porque era nuestra naturaleza ser desobedientes. Pero ahora entendemos que la obediencia es el resultado de nuestra nueva naturaleza. Esa naturaleza es ser hijos de Dios, no hijos del diablo, no esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Algo que debemos entender, hermanos, es que si tú hoy en día no pecas, no es por tu buena voluntad, no es porque ahora te has mentalizado en que no vas a pecar porque eres cristiano. Si ahora le dices no al pecado, es porque el Señor rompió las cadenas de esclavitud que había en tu vida y en la mía. Por eso antes de conocer a Cristo no podíamos dejar los vicios y los pecados. Simplemente nos atormentaban nuestra conciencia. Y decíamos, no lo vamos a hacer. Pero caíamos nuevamente en esos pecados. Pero una vez que Cristo pagó nuestros pecados en la cruz y fuimos adoptados por Dios, por medio del Espíritu Santo, esas cadenas de esclavitud fueron rotas. Por eso hoy tu corazón está más inclinado a obedecer al Señor, a amar al Señor, a resistir el pecado, a no ensuciarte como antes lo hacíamos en el mundo. Como hijos de Dios, ya no andamos como antes, ya no pensamos como antes, ya no ignoramos que nuestros pecados ofendían a Dios, sino que diariamente, ahora, debemos seguir renovando nuestra mente por medio del entendimiento de su palabra. Porque, hermanos, solamente su palabra es la que nos ayuda a entender la voluntad de nuestro Dios. Y esa buena voluntad para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Queridos hermanos y personas que nos visitáis en esta mañana, el mundo tiene su propio estilo de vida. Cuando pecábamos, era placentero. No nos vamos ahora a decir no, éramos viles pecadores. Y cuando pecábamos, era placentero. Pero toda esa inclinación al pecado, a lo único que nos conducía era la condenación eterna. E incluso el mundo es tentador para los cristianos. Y muchas veces los cristianos se pueden sentir atraídos por lo del mundo. Porque es su carne la que los está atrayendo como un imán. Pero Pedro nos advierte que no debemos conformarnos con vivir ese estilo de vida mundano. No debemos conformarnos a vivir como el mundo vive.
No debemos conformarnos a practicar lo que el mundo practica, haciendo lo que ellos hacen. No nos conformemos. Muchas veces estamos en un trabajo y empezamos siempre en los puestos más bajos, ¿no? Pero no nos conformamos a esos puestos. Queremos trabajar mejor, queremos esforzarnos mejor para tener un ascenso, porque no nos conformamos con esos puestos bajos, ¿cierto? O en los estudios, o en nuestra familia. No nos conformamos a vivir en el nivel económico que vivimos y por eso trabajamos más fuertemente para tener otro tipo de vida. Hermanos, si no nos conformamos a ese estilo de vida que tenemos y damos más de nosotros para que nuestro estilo de vida secular mejore, ¿por qué hemos de conformarnos a vivir como el mundo vive? ¿Por qué hemos de pensar como el mundo piensa? No nos conformemos a imitar como el mundo vive, sino que pongamos en práctica incluso lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2. No os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las características que nos muestra si somos hijos de Dios y que no nos hemos adaptado a este mundo, o sea que no nos parecemos a ellos, son las siguientes. La primera, que ya no somos esclavos del pecado, por lo cual ya no practicamos los pecados que practicábamos antes. La segunda, que no estamos de acuerdo con las filosofías baratas y perturbadoras de este mundo, sino con la filosofía del reino de los cielos. La tercera, en que diariamente nos vamos pareciendo más a nuestro Padre Celestial y dejando de parecernos a las cosas de este mundo. Cuarta, en que diariamente le permitimos al Señor que vaya amoldando nuestra mente a la mente de Cristo. Quinta, que ya no vivimos más ignorando o justificando que pecábamos porque somos pecadores, sino que ahora somos responsables de nuestro pecado porque entendemos que nuestro pecado ofende a Dios. Sexto, en que ahora somos hijos y que disfrutamos vivir como tales. Y podríamos dar una larga lista, pero considero que estas son suficientes para reflexionar en ellas. Todo esto mencionado, hermanos, no es por nuestro buen querer, sino por la gracia soberana de nuestro Dios. Porque el Señor, hermanos, ha hecho una nueva obra en tu vida. Ha hecho una nueva obra en mi vida. Ha hecho una nueva obra en cada uno de nosotros. Sí. ¿Te has dado cuenta de la obra tan preciosa que ha hecho en tu vida? Fijémonos. Nos ha rescatado del pecado. Nos ha sacado de este mundo. Nos ha limpiado por medio de su palabra. Diariamente nos santifica con su Espíritu Santo, apartándonos para Él, para que seamos santos como Él es santo. Qué obra tan preciosa es el que tú y yo, siendo pecadores, ahora nos parezcamos a un Dios santo. ¿Tú te imaginas lo precioso que es parecerse a un Dios santo? Muchas veces los padres nos sentimos orgullosos y felices cuando la abuelita o los familiares ven a nuestros hijos y dicen: ¡wow, qué guapo está tu hijo! Y los padres sacamos pecho porque decimos: se parece a nosotros. Pero no han dicho eso, han dicho simplemente: qué guapo está tu hijo. Pues qué preciosa obra Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo
en la que tú dejes de parecerte al mundo, dejes de anhelar el pecado, dejes de ser como los que viven en el mundo en oscuridad y te parezcas más a ese Dios santo. Dios restaurando la imagen y semejanza que fue distorsionada en el Edén. Por eso dice en el versículo del 15 al 16, nuestro tercer punto: sed santos como el Señor es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos si queréis. ¿Amén? No, dice: sed santos porque yo soy santo. Los cristianos que vivimos esperando el regreso de Cristo y tenemos en cuenta todo el significado de este suceso, estaremos diariamente motivados a vivir en santidad. Lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Cristo hace en tu vida y lo que Cristo hará en tu vida hasta que Él venga, deben ser un gran motivante para anhelar vivir en santidad. En repetidas veces el Señor le pedía en el Antiguo Testamento a su pueblo que fueran santos. Por ejemplo, que no se contaminaran a la hora de comer o tocar animales impuros, que sean santos. Cuando estaban en la tierra prometida, que sus comportamientos no fueran como los de los pueblos paganos que lo rodeaban. Les decían ser santos. Y pone su firma diciendo en todo momento: ser santo porque yo soy santo. Esta frase nos ayuda a entender que el mismo Dios que demandaba santidad a su pueblo, a vivir apartado en santidad para Él, es el mismo Dios que te está llamando a ti y a mí a vivir en santidad. Hermanos y personas que nos visitáis, hoy en día hablar de santidad en los púlpitos, en las iglesias, está muy anticuado. Pareciera estar anticuado, pasado de moda, porque ofende a la gente. Un predicador dijo: si hablar del pecado y hablar de la santidad ofende a los oyentes, no importa, háblalo, porque esa gente lleva toda su vida ofendiendo a Dios. Y es como si las iglesias se fueran presionadas, o los pastores o predicadores se sintieran presionados por esos amadores de los pecadores y los movieran a cambiar su evangelio, a cambiar la predicación semanalmente en esos púlpitos para que la gente no se ofenda. Pero lo cierto es que la demanda de Dios a ser santos no fue, ni es, ni será un tema anticuado ni pasado de moda. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy, y seguirá siendo el mismo Dios santo que demanda santidad mañana. Así que el mismo Dios que demandó santidad a su pueblo en el desierto, en el pasado, es el mismo Dios que le demanda santidad a su iglesia. Porque si Dios, el Señor, es tu Dios, su pueblo debe parecerse a su Dios. Y nuestro Dios es santo. No veamos la santidad o vivir en santidad como algo imposible de alcanzar, o que debemos hacer cosas para ser santos. No, hermanos, debemos cambiar ese concepto. Estamos muy bombardeados por el legalismo, donde se nos enseña que debemos hacer cosas y cosas y cosas y cosas
para ser santos. Cuando la palabra del Señor nos enseña que un santo es santo desde el momento en el que es apartado por el Señor. Y como santo es apartado para el servicio del Señor constantemente. No es que tengas que hacer algo para ser santo. Es que como eres santo, actúas para el servicio de un Dios santo. La santidad es la característica más innata, más natural, no forzada, más valiosa de toda aquella persona que ha sido sacada del mundo y puesta en el reino de los cielos. Si no, fijémonos cómo el apóstol Pablo, Pedro y todos aquellos que han escrito los evangelios, las epístolas y las cartas se dirigen a todos los oyentes. Hermanos, los santificados, los apartados. ¡Qué precioso! Y así es como nos deberíamos tratar, como hermanos que aman la santidad y que procuran la santidad. Una persona, un cristiano que ha sido apartado del pecado, sacada del mundo y que no se conforma a este mundo, es una persona que vive la santidad no como una carga pesada o como una meta difícil de alcanzar, sino como una persona que disfruta su llamado a parecerse a su Dios, que es santo. Lo repito, una persona que entiende que ha sido apartada del pecado, sacada del mundo y que no imita este mundo, es una persona que vive la santidad no como una carga, no como una meta difícil de alcanzar, sino como un cristiano que entiende y disfruta de su llamado a ser santo, porque su Dios es santo. El principal llamado que tú y yo tenemos, hermanos, no es una alabanza, no es una escuela dominical, no es a predicar el evangelio desde un púlpito en un local. No, hermanos. El primer y gran mandamiento al cual tú y yo hemos sido llamados es a ser santos, como nuestro Dios es santo. Y así como el Señor en el Antiguo Testamento a su pueblo lo manda a no imitar a los pueblos paganos, sino a mantenerse santo, es el mismo Dios que a su iglesia, a ti y a mí, nos dice que no imitemos a este mundo. Ese llamado a la santidad se traduce a pensar como Él, como piensa el Señor. Ese llamado a la santidad se traduce a vivir como el Señor nos manda que vivamos en todas las áreas de nuestra vida. A no mezclarnos, a adoptar la forma de vivir, de pensar o de comportarse como la del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vive el mundo y cómo debemos vivir nosotros? Pongámoslo en práctica. Reflexionemos juntos. Mientras el mundo es egoísta, nosotros debemos ser más dadivosos. Mientras el mundo es su propio Dios, nosotros nos humillamos ante el único Dios santo. Mientras el mundo no tiene en cuenta la palabra de Dios, para nosotros es lo más valioso y lo que más amamos. Mientras el mundo dice que para conseguir algo se puede pasar por encima de cualquier persona, el Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Prefiere antes a tu hermano que a ti. Alégrate o sufre con tu hermano o por tu hermano. Mientras que el mundo dice, ve, emborráchate, acuéstate con cuantas mujeres quieras, el Señor nos manda a vivir en santidad, a mantenernos puros y santos por amor a su nombre. Y así es como deberíamos procurar diariamente la santidad hasta que el Señor venga, hermanos. Y repito,
Vivir en santidad es algo precioso. No debe ser algo pesado. Es difícil, por supuesto que es difícil decir que no a las tentaciones, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos resistir hasta que el Señor llegue por nosotros. Y quisiera dar estas conclusiones para terminar. Todo creyente debe tener dominio propio y resistir a todo tipo de tentación, porque esto agrada al Señor. Todo cristiano debe esperar con esperanza el día de nuestra redención completa. Todo cristiano debe mostrar que es hijo de Dios por medio de su obediencia al Padre. Todo cristiano renueva constantemente su mente por medio de las Escrituras. Todo cristiano busca la santidad porque entiende que quien lo llamó es santo. Estas son las conclusiones que podemos llegar en base a este texto. Y querida persona que nos visitas hoy por primera vez y a lo mejor no has escuchado antes el Evangelio, te invito para que consideres todo lo que se ha dicho en esta mañana y valores si eres una persona que no tiene dominio propio o estás practicando cosas en exceso y que no puedes vencerlas, o que te hace falta ser más obediente a Dios y buscar la santidad. No te preocupes. Al igual que tú, nosotros también éramos de esos. Hasta el momento en el que escuchamos y entendimos el Evangelio. Si tú eres uno de esos, te invito a que te aferres al Evangelio, te aferres a la cruz donde tus pecados fueron pagados, donde solamente tu vida puede ser transformada. Necesitas conocer el Evangelio de nuestro Señor y lo que hizo por ti en esa cruz. Queridos hermanos de Iglesia Bíblica de Valdemoro, que el Señor nos ayude a permanecer en la sobriedad, en la obediencia y en la santidad a nuestro Dios, no creyéndonos mejores que los que están en el mundo, sino creyéndonos inmerecedores de esa gloriosa gracia, la cual nos ha rescatado. Y que vivir para Cristo sea un deleite para nosotros. Que podamos ver esto como un comportamiento natural de una persona que ha sido salvada por nuestro Señor. Esta es la actitud natural de un hijo de Dios. Y que esto, hermanos, nos ayude a mantenernos humildes, recordando siempre de dónde nos rescató el Señor. Que el Señor nos dé ánimo, queridos hermanos, para vivir sobriamente, obedientemente y en santidad. Amén. Señor, damos gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, por ayudarnos a entender más profundamente estos textos que han sido leídos esta mañana. Gracias por ayudarnos a entender que tú nos demandas sobriedad, obediencia y santidad, y que estos son respuestas naturales de una persona que entiende que ha sido salvada por el Señor y que espera una herencia en el reino de los cielos, una herencia incorruptible. Gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias, Señor, por habernos librado de nuestra desobediencia. Gracias, Señor, por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por animarnos y mandarnos a parecernos a ti, un Dios santo. Gracias por ayudarnos a entender que si tú antes demandabas santidad a tu pueblo, hoy sigues demandando santidad a tu iglesia, porque tu iglesia debe parecerse a aquel que los llamó. Amado Dios, ayúdanos a vivir con agrado estas cosas, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ruego, Señor, para que des ánimo a mis hermanos y des ánimo a aquellas personas que nos visitan hoy, para reflexionar en tu palabra,
para acercarse diariamente a la cruz, sabiendo que solamente acercándonos al trono de la gracia hallamos misericordia, hallamos socorro, hallamos ayuda para nuestras vidas. Señor, que tu palabra sea como un sello para nosotros y que podamos seguir reflexionándolas durante el tiempo de comida o en esta tarde. Señor, damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Santo